directo desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y como me escuchan, puede ser que me escuchen medio en una lata y necesito que me hablen de eso porque estoy sola otra vez. Pero miren, yo me estoy acostumbrando a esta soledad que a veces me pasa técnicamente. Pero aquí estoy. Estoy el lunes 10 de octubre del 2022. Estamos al pie del cañón y por ahí están todos ustedes igualmente. Está Ángel Gabriel, Ana Rosado, Martínez María, Nemir Mato Cintrón. Buenos días, amiga, y gracias siempre por tu apoyo. María Cruz, Ariel Cartagena, Robert Baldwin, Rafael Marrero, Mildred Lozada. Está todo el mundo por ahí. Ed Méndez. Debe estar por ahí Risita Delgado ya mismo, como siempre, nuestra diáspora puertorriqueña que no está lejos de la patria, aunque se encuentre en cualquier parte del mundo. Decía que esto es Noticias con Café. Y a las 8 de la mañana, 8 y 6 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta mañana yo quisiera hablar con ustedes de lo que está ocurriendo en el país que no se acaba tras 21 días de Fiona. Tenemos todavía demasiados bolsillos, barrios, más que bolsillos, porque los bolsillos ya se están aparentemente alumbrando, pero la energización en nuestro centro de la isla, Orocovis sobre todo, esa área montañosa, Villalba tiene todavía algunos barrios, pero casi están al 100%, y vamos a hablar sobre eso, sobre lo que están haciendo los alcaldes y lo que por un lado critican todavía a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista y otros con relación a la energización y lo que está pasando con Luma, y por otro lado lo que dice el alcalde de Villalba y lo que él alega logró a través de esas brigadas privadas. También vamos a hablar de lo que ocurrió el viernes. Murió Noel Colón Martínez, el líder independentista. Quiero hablar brevemente de don Noel. Me parece que es importante destacar el trabajo que hace un grupo de puertorriqueños hace mucho tiempo. Don Noel tenía 94 años y que dejó un legado en el país. Vamos a hablar de dónde está el gobernador de Puerto Rico a partir de todo lo que está ocurriendo todavía con María, pero también lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos en dos vías. Por un lado, Richie Torres, el congresista puertorriqueño dominicano de Nueva York, habla sobre esa necesidad que tienen los empleados de FEMA de hablar español. ¿Dónde están los políticos de Puerto Rico hablando sobre eso? Richie Torres, del Congreso de Estados Unidos, que lo está advirtiendo. Y también voy a hablar del Congreso de Estados Unidos a partir de lo que se supone que le entregue mañana a Luma como información fundamental de lo que no pasa en Puerto Rico con la privatización del sistema de energía y lo que ocurre igualmente en el Congreso de Estados Unidos con una carta que le envió Luis Raúl Torres esta mañana, por lo menos esta mañana lo dio a conocer, a esa Comisión de Energía que, como ustedes saben y reseñáramos la semana pasada, está investigando el desempeño de Luma a partir de la privatización del sistema de energía. Por ahí también está Luz Calderón. Ya en Fort Myers están casi todos restablecidos. Bueno, realmente en Fort Myers está restablecido lo que se puede porque aquello está totalmente destruido. Saludos, qué bueno que estás por ahí desde Florida. También está Yanni Moreno, Edith Martínez Centeno, Arnaldo Cifre. Yanni dice, un gran puertorriqueño que descanse en paz. Así es, Mari Loyola. Porque Luma quiere que se arresten a los alcaldes quienes contrataron a celadores independientes para energizar su pueblo. Dice, es una pregunta de Nemir que vamos a contestar ya mismo. Ani Fonseca también está por ahí. Pero les decía que también vamos a hablar, además de ese extremo de Luma, de lo que está ocurriendo con la Junta de Control Fiscal, que es como algo que uno no puede entender, y dónde están los políticos de Puerto Rico para defender al país de esa pretensión de la Junta de Control Fiscal de no permitir que el gobierno de Puerto Rico, o por lo menos en esta etapa, el gobernador firme una ley. Le ha pedido que no firme la ley que provocaría desde la legislatura de Puerto Rico ese proyecto de ley que se aprobó para que se cobre
todo lo que le debe el gobierno de Puerto Rico a la Autoridad de Energía Eléctrica. Las contradicciones, pero sobre todo, cómo domina el país hoy, desde la administración pública, el gobierno de facto de la Junta de Control Fiscal. Y yo quiero ir primero a lo que vi que pasó en Mayagüez ayer y todo el fin de semana. Estas son personas, en este caso, creo que son 5 hombres, no, 2 mujeres y 4 hombres. Me hubiera gustado mucho que esas mujeres estuvieran más adelante. Pero estas son personas de Mayagüez, por lo menos hay algunas identificadas con el movimiento nacional ostosiano, que participaron de las protestas contra Luma, por lo que está pasando en Mayagüez, por lo que está pasando en el resto de Puerto Rico con relación al servicio de energía eléctrica. Y yo hablo exclusivamente de las imágenes que nos están proveyendo esos fogones prendidos que están alrededor del país con relación a Luma. Y es que en efecto lo que está ocurriendo alrededor del país es que la protesta la están liderando en muchas instancias las personas, los adultos mayores, las personas de edad avanzada. Y yo creo que eso nos merece un comentario particular a partir de todo lo que está pasando con relación a Fiona y los 21 días que llevamos, no solamente de carreteras destruidas, sabemos cuál ha sido el saldo, barrios completos incomunicados. Estaba escuchando un reportaje de una de las televisoras nacionales hablando sobre precisamente que una familia tenía que caminar cierta distancia para poder salir. Lo que antes le tomaba 5 minutos, ahora le toma casi media hora salir del lugar donde viven porque la carretera está destruida. Ni hablar de lo que está ocurriendo con el servicio de energía y el servicio de agua potable. Y es importante establecer que los viejos y las viejas están saliendo de donde se supone estuvieran en este momento más tranquilos, con menos problemas, con menos necesidades para protestar por lo que está ocurriendo. Y es que muchas veces de lo que se habla es que en Puerto Rico los que salen son los jóvenes, o básicamente en las diferentes protestas que han habido, que lo que está afuera visibilizando la protesta son los jóvenes. A mí no me parece que ninguno de estos tenga menos de 20 años, tenga menos de 25 años. Y eso le debe decir algo al gobernador de Puerto Rico, que en lugar de estar precisamente comentando lo que está pasando en Puerto Rico con relación al servicio de energía eléctrica, y a que son los viejos y nuestras viejas que le han dado tanto a Puerto Rico y han construido el país desde sus diferentes extremos y desde sus diferentes trincheras, tengan la necesidad de salir a protestar por lo que no reciben. Y el gobernador de Puerto Rico invierte su tiempo en decirle al país que felicita al secretario del Departamento de Educación porque cumplió años. Me parece que esas son definitivamente los contrastes que está viviendo el país y que los visibiliza y está bien claro cuando sale, y el que no lo pueda ver porque no tiene la facilidad, sobre todo no tiene servicio de energía eléctrica. Si tuviera una computadora en su casa, sistema de acceso a la internet, esto es lo que se va a encontrar, y el que no lo vea lo discutimos y lo traemos acá. Las imágenes son claras. El país por un lado destruido, todavía los viejos y las viejas, toda la población pasando necesidad en muchos extremos del país con relación al servicio, los servicios básicos de energía y agua potable. Pero el gobernador de Puerto Rico le parece que lo más importante es felicitar a uno de sus jefes de agencia porque, como dicen en las redes,
y esto es un mote que le tienen en las redes sociales al gobernador de Puerto Rico, a Pipo Hallmark lo que le interesa es felicitar a sus jefes de agencia. Y si no felicita a sus jefes de agencia, y tenemos que seguir en la línea del asunto de la energía, el gobernador también nos llama la atención que este fin de semana hizo alardes de que estuvo con el departamento o el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, entregando lo que ellos llamaron incentivos a microempresas y a pymes, mayormente en el sur y el suroeste de la isla, para ayudarles en su recuperación y asegurar que tengan éxito. Este es el gobernador de Puerto Rico este fin de semana, enviando una información, más específicamente el 7, enviando esta comunicación para establecer que el viernes estuvieron entregando estas ayudas. Este fin de semana el gobernador, aquí en una foto de las primeras que publicó cuando iba a la calle a ver lo que estaba pasando con el huracán Fiona, el gobernador de Puerto Rico no ha tenido una comparecencia pública que no sea la distribución de estos mensajes a través de sus redes sociales, diciendo que le está entregando, vuelvo y repito, incentivos a las pymes. El problema es que esto fue el viernes. El sábado, la administración del Centro de Bellas Artes, que todavía es del gobierno de Puerto Rico, me dicen que tienen todas las intenciones de privatizarlo y que de hecho ya privatizaron en parte el trabajo de los ujieres. El gobernador de Puerto Rico, mientras está diciendo que está entregando incentivos, Bellas Artes tuvo que admitir y tuvo que informarle al país que tenía que suspender toda su programación precisamente porque no había servicio de energía eléctrica. Mientras el gobernador está diciendo, y esto es, gente, esto es una cuestión de hechos, esto es un análisis que hacemos a partir de las propias comunicaciones del gobierno de Puerto Rico, en este caso, la cuenta oficial del gobernador de Puerto Rico. El gobernador dice que está entregando incentivos para el desarrollo económico y para que sigan teniendo éxito. ¿Cómo es posible que el gobernador de Puerto Rico le diga al país que está entregando incentivos para que los comerciantes y los pequeños y medianos comerciantes puedan seguir teniendo éxito cuando tiene una entidad gubernamental como el Centro de Bellas Artes que genera ingresos, sus ingresos propios, que es un mecanismo que ellos alegan que desde el punto de vista del entretenimiento también es un mecanismo de desarrollo económico para el país y no hay duda que podría serlo? ¿Cómo es que eso cuadra con el desarrollo económico cuando no hay servicio de energía? ¿Qué pasó en Bellas Artes? En Bellas Artes lo que pasó fue que la subestación que tienen allí, que igualmente sufrió como cuando María, en un huracán categoría 1 volvió a sufrir y Luma todavía no lo resuelve. Gente, esto es información que se generó en el fin de semana, que la propia administración emitió un comunicado de prensa, declaraciones escritas diciendo no podemos abrir porque tenemos problemas con la subestación y Luma todavía no resuelve. No lo dijeron así porque es que ese pobre muchacho que está allí en Bellas Artes, yo me imagino, y el director del Instituto de Cultura puertorriqueña, responden totalmente a la administración de turno y no quieren ponerse de mala con el gobernador de Puerto Rico y sobre todo con la que gobierna en Puerto Rico, según muchos, la hermana del gobernador, Caridad Pierluisi. Y ahí es que seguimos viendo cómo la administración se tambalea desde el punto de vista de la energía y nada pasa. Servicio de agua potable,
carreteras destruidas y la ingeniera del Departamento de Transportación y Obras Públicas diciendo que van a hacer y los alcaldes pidiendo la luz por señas. Y con relación a los alcaldes voy a destacar dos líneas de alcaldes. Por un lado, el alcalde de Orocovis, Colón Berlingeri, ya no tan público, pero a través de las redes también del municipio, ha insistido que por lo menos cuando empezó a quejarse de lo que estaba ocurriendo, llegaron algunas brigadas de Luma, pero todavía cerca de más del 50% de los barrios en Orocovis no están encendidos. Colón Berlingeri, que ustedes saben que preside la Junta del CRIM, del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, ha dicho también que llegaron y se fueron del municipio. Esto para prender, que le prendieron el casco y dejaron los barrios sin servicio. Y todavía él está en eso. ¿Qué ha dicho hoy? Una vez más hemos enfrentado una prueba fuerte y nuevamente hemos sacado la cara por nuestra gente. Tal como lo hicimos en el huracán María y en la pandemia del COVID-19, hemos dado cátedra. Quiero primero agradecer el trabajo de nuestras brigadas municipales, las cuales fueron activadas ante la inacción de Luma y la desesperación de mi pueblo. Quiero explicarte un poco, ¿verdad?, las cosas que hemos estado haciendo durante las pasadas 2 semanas. Lo que hicieron nuestra brigada: el desganche masivo, la remoción de postes, la instalación de postes, la reparación de nuestras líneas, entre muchas otras cosas más. Todo con el fin de adelantar los trabajos para que llegara la energía a cada rincón de nuestro pueblo. Tuvimos mucha resistencia por parte de la gerencia de Luma, pero nunca nos rendimos. Quiero aclarar que nuestra lucha nunca fue contra los empleados de Luma, esos que estuvieron en la calle tratando de resolver. Nuestra batalla siempre fue contra la alta gerencia de Luma, que impidieron nuestro trabajo y en ocasiones se llevaron sus brigadas para atender otras cosas, dejando a nuestra gente sin respuesta y sin esperanza. Hoy, domingo 9 de octubre, les informo que hemos llegado a casi el 100% de nuestra ciudad con energía. De eso, cerca del 50% se debió al trabajo de las brigadas de Villalba Power. También les informo que ya el trabajo de nuestras brigadas irá disminuyendo para que finalmente Luma culmine el trabajo que debió haber hecho desde el primer día. Nunca hubo razón por la cual tuviéramos que esperar tanto para que se nos devolviera el servicio, incluso teniendo nuestra central hidroeléctrica lista para generar al otro día del huracán. Que Dios bendiga a Villalba y a Puerto Rico. Y disculpen, pero se me fue el gatillo con ese video y no quise detenerlo. Estoy leyendo los comentarios de ustedes y vamos a ir a eso, porque me parece que es importante llamar la atención. Fíjense, como les estoy diciendo, por un lado lo que dice el alcalde de Orocovis, lo que ha pasado con Luma, y lo que está destacando en este video, que estoy de acuerdo con Edith cuando dice insoportable la música detrás. Y bueno, esto es definitivamente un video que el alcalde utiliza para promoverse, ¿no? Y para promover lo que ha hecho allí. Dice Edith, por un lado dice eso, por otro lado dice Edgar García, bravo por el alcalde de Villalba. Siempre, obviamente, tendremos opiniones diferentes sobre ese tipo de esfuerzo. Yo no tengo ningún problema con que los alcaldes digan lo que en efecto han hecho. Es definitivamente importante establecer lo que han hecho de frente a lo que ha ocurrido con Luma por una razón fundamental. Y lo han dicho y lo han repetido Morales Wiscovich, PNP de Cabo Rojo, Virgilio Olivera de San Germán, igualmente Partido Nuevo Progresista, el de Villalba Javier Hernández
Y si vamos uno a uno, Gabriel Hernández, el presidente de la Federación, alcalde PNP de Camuy, si vamos uno a uno nos los vamos a encontrar diciéndolo. Definitivamente, ¿por qué? Porque ellos son la primera cara de los políticos en los municipios. Y como decía alguien que conozco, la gente sabe dónde viven los alcaldes y se le meten allí a los alcaldes. Pues ellos van a definitivamente, en este momento, esté quien esté, unos con las voces mucho más bajitas, porque ya el de Bayamón se cayó la boca, y otros con las voces mucho más fuertes, independientemente en el partido de gobierno en que están, lo van a decir con todas las letras porque se les va la vida a su reelección en el 2024. Y eso definitivamente va a ser así. Ahora, a mí sí me parece bien interesante que lo que está ocurriendo en el Partido Nuevo Progresista es que esas voces bajaron, pero siguen siendo las voces del centro y de Cabo Rojo. Tengo una amiga que le llegó la luz el sábado después de 21 días porque se le fue un día antes del paso del huracán Fiona por el país el 18 de septiembre. Y esos alcaldes van a seguir insistiendo, sobre todo en las redes sociales. El alcalde de Villalba, ¿qué es lo que está llamando la atención? Y eso, dentro de toda la crítica que le podamos tener y que se le pueda tener en efecto a que está utilizando este momentum para un súper impulso, por lo menos desde la construcción y las herramientas mediáticas como son los videos y hablarle directamente a través de las redes sociales a su municipio, está haciendo algo que a mí me parece interesante que tenemos que mirar hoy de cara a las elecciones del 2024. Va a ser importante el discurso, y todavía no lo estamos viendo, del Partido Independentista Victoria Ciudadana, los partidos más allá del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, o los movimientos que se vayan a coagular para esas elecciones. ¿Qué tan dependientes puede ser el país o qué tan dependiente puede ser el país del mecanismo del Ejecutivo, del gobierno del Partido Nuevo Progresista o del partido que gane el Ejecutivo y de la legislatura de Puerto Rico? A mí eso sí me parece interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ahora mismo los esfuerzos están aparentemente en la soledad de las alcaldías. Están siendo los alcaldes los que están asumiendo una posición no solamente del asunto de la energía, de cómo van a resolver el problema de agua potable. Ahí yo vi al Lecomerío repartiendo la famosa cisterna, que fue un problema que trató de lidiar con él en principios de año, cuando la autoridad de acueductos le anunció que iban a tener muchos recesos de servicio de agua por unos trabajos que se iban a hacer mayores allí en Comerío. Están resolviendo, van a resolver los problemas fundamentales como para que el país diga, espérate, si esto lo podemos resolver con los alcaldes, ¿qué vamos a hacer con el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cómo vamos a votar ahí? Alguien está aquilatando eso, de lo diferente que ha sido el trabajo desde María, obviamente totalmente diferente, un huracán categoría 5, pero ahora vemos más visibles a los alcaldes. Los estamos viendo asumiendo la posición en contra de Luma, por ejemplo. Alcaldes más allá del Partido Popular o de la oposición política, como dice el gobernador, que esto es una queja de la oposición política. Yo creo que eso es bien importante mirarlo a partir de las posiciones que están asumiendo unos y otros. Obvio, y aquí entramos quizás en un tema importante que también está presente durante el día de hoy. Antes de eso voy a los comentarios de ustedes. José Pepe está por ahí. El país siempre se ha levantado a pesar del gobierno y no gracias a él, dice Iván Hernández. Sí, pero lo que yo quiero decir, Iván, y me dices qué te parece, es si el país en este momento va a asumir eso de que siempre hemos hecho un trabajo independientemente de los gobiernos de turno, si eso le va a costar políticamente a alguien. Porque ¿de qué vale que siempre lo hagamos y no pase nada? Y el sistema democrático sigue en las mismas. ¿De qué vale que en efecto
haya habido un trabajo individual, colectivo, más allá de los partidos políticos, después del huracán María, y vino un huracán categoría 1 y estamos peor que cuando el huracán categoría 5. Ya van 30 personas muertas, identificadas por el Departamento de Salud como personas que murieron directa e indirectamente relacionadas con el huracán. Rafael Sepúlveda también está por ahí. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo valen nada. Interesante, María Pérez. Pilar Gómez Fontanes, Francisco González Herena. Y él es un lame dog hace rato, dice Edgar García, que ustedes saben que eso es una posición y un análisis que siempre ha tenido Brenda Reyes Tomasini con relación al gobernador. Cualquiera que sea que esté haciendo campaña para las elecciones, lo importante es no dejar montar al PNP, dice Milagros Done. Esa es peor. Los PNP van a buscar a Jaigó para salir de Pinocho. Bueno, ese es el detalle. Esos dos partidos, PIP y Victoria Ciudadana, están silenciados, no se escuchan en ninguno de los frentes, dice Ana Rosado. Eso es interesante porque el otro día vi un comentario que se lo hicieron directamente a una de las personas líderes del PIP y me parece importante que eso también se llame la atención. Les decía que voy a un tema que está relacionado con el huracán y tiene que ver con la legislatura de Puerto Rico, porque Richie Torres, el congresista dominico puertorriqueño, llama la atención hoy. De hecho, fue en el fin de semana, hoy lo recoge uno de los periódicos tradicionales, de lo que está ocurriendo en el asunto reclamaciones FEMA, Puerto Rico, huracán Fiona. Y habla exclusivamente de que a él le gustaría saber cuántos de los trabajadores de FEMA saben español. Y dice que está seguro que no tiene suficientes empleados que dominen el idioma para atender la emergencia en Puerto Rico. Recordemos, Richie Torres es parte del Congreso de Estados Unidos y es parte de los que ha sido vocal, no olvidemos, siempre como telón de fondo, lo que está ocurriendo el próximo 8 de noviembre, el mejor día del año. Algún día les diré por qué. Y Richie Torres es parte de esos congresistas que está poniéndole el puño en la cara a Luma y que vino a Puerto Rico. De hecho, esta foto que tienen en pantalla es una de las fotos que se circularon cuando vino hace 2 semanas a recorrer algunas áreas con congresistas. Estaba también el gobernador de Puerto Rico y Tim Criswell, la administradora de FEMA. Esto fue también en esa participación en que Jennifer González dijo que aquí lo que estaba pasando con la respuesta del huracán Fiona era mucho mejor de la que había tenido cualquier huracán en Puerto Rico desde los años 80. Dice el propio Torres, uno de los mayores desafíos para la recuperación no es natural, sino provocado por el hombre. Esta es interesante, esta línea. La falta de acceso lingüístico a servicios federales. Lejos de ser un lujo, acceso al idioma durante una emergencia es una necesidad para el éxito, recuperación y reconstrucción. Aunque el español es el idioma principal de Puerto Rico, no todos los empleados federales que deben comunicarse con esto son hispanoparlantes, sino que no saben, o sea, que el idioma no es fluido, ni siquiera lo saben. A mí me parece no solamente puntual lo que dice Richie Torres. Yo me pregunto, ¿dónde está el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara, y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, exigiéndole esto a FEMA? ¿Dónde está el legislativo y el ejecutivo para decirle a FEMA? Uno de los grandes problemas que ustedes tienen es que sus empleados no se pueden comunicar con las personas que tienen necesidad en Puerto Rico. Empecemos por el gobernador de Puerto Rico. ¿Por qué ustedes creen que el gobernador de Puerto Rico
no establece esa necesidad urgente de que los empleados de FEMA hablen español. Y a esta hora tengo que decir que estamos apoyados por Buen Vecino Café y también por la cooperativa Manuel Seno Gandía. Gracias a todas y a todos por estar siempre con Bonita Radio. El gobernador de Puerto Rico necesariamente no entra en este asunto del lenguaje y del idioma, porque uno de los grandes problemas que tiene el Partido Nuevo Progresista es precisamente que sus correligionarios, en un 90% me atrevería a asegurar, no saben, ni dominan, ni son fluidos, como dice Richie Torres, en el idioma inglés. Así es que es bien difícil que el gobernador de Puerto Rico diga algo sobre el idioma cuando él mismo tiene esa preocupación, cuando, bueno, más que preocupación, cuando él mismo sabe que el Partido Nuevo Progresista tiene esa limitación. Ahí está Edwin Mundo, ahí está los José Hernández de la Vida, fue expresidente de la Cámara de Representantes, el propio Tomás Rivera Chats. Yo quisiera que alguien me dijera cuántas veces lo he escuchado hablar fluidamente con un estadounidense, etcétera, etcétera. Y Rafael Hernández Montañez y José Luis Dalmau, porque me parece que en el Partido Popular están más preocupados con el gelengue, sobre todo con el gelengue que tienen, que no se sabe ni la hora que es, en lo que va a pasar en ese partido desde el punto de vista de su cohesión como partido político hacia las elecciones del 2024. Pero es increíble que ninguno, ni siquiera otro representante, haya cuestionado lo que Richie Torres está cuestionando, que me parece que es fundamental y que debe ser una experiencia para todos los políticos que están de frente hoy, que han sido electos en Puerto Rico. Una de las mayores crisis en medio de una emergencia es la incapacidad de comunicación que puede haber con las agencias federales, que son las que dan el visto bueno para usted acceder a las ayudas, que no son regalías, que son incluso seguros que usted pagó a través de esa hipoteca, como es el caso de FEMA. Y definitivamente, en términos de servicio de energía y lo que va a pasar, y para no dejar de hablar de lo que, siendo coherente en la línea en que estamos dirigidas hoy en este caso, lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos. No olvidemos que el Congreso le dijo a Wayne Stensby la semana pasada, realmente hace ya 2 semanas, el 27 de septiembre, le dijo a Wayne Stensby: usted me tiene que entregar toda esta información al 11 de octubre, plazo que se cumple mañana. Entre todas las informaciones que le pide el Congreso de Estados Unidos, la Comisión de Energía, Frank Pallone, presidente de esa comisión en la Cámara, hicimos un análisis completo y está en nuestro muro de Facebook desde la semana pasada, precisamente de lo que es urgente que le pidió la legislatura de Puerto Rico a Wayne Stensby, en por lo menos las 20 y tantos requerimientos de información que le ha hecho Luis Raúl Torres y la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes a la privatizadora. La última que le hiciera la Cámara de Representantes a Wayne Stensby y compañía, estaba José Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue la pasada semana en las vistas, el pasado jueves, en las vistas que sabemos que no le contestaron ni siquiera un 30% de lo que se preguntó allí Luis Raúl Torres, Mariana Nogales Molinelli, el representante del Partido Independentista Denis Márquez, etc. Hoy, esta mañana, Luis Raúl Torres hace pública la carta que le envió a la Comisión de Energía. Y en efecto, fue esta mañana que la hizo pública, y le envió esta carta el viernes pasado. Y le pone a disposición a los congresistas, a esta investigación,
lo que ellos han hecho a través de las vistas públicas, menciona lo lucrativo del contrato y dice que le incluye lo más relevante, que ellos también contestan, sobre todo sobre la base de el montón de chavos, obviamente no lo dice así, que anualmente le incluye la chequera del pueblo de Puerto Rico a Luma Energy. Esto a 24 horas de que se venza ese plazo. Ese plazo que... El plazo, y me disculpan, pero me fui aquí, se me fue en blanco el audio. En esta carta se incluye lo más importante y yo creo que en este inciso C, precisamente, está contenido toda esa información que ha recibido o que tiene por investigación la Comisión de Energía, perdón, la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, y que tiene que ver con ese pedido de información que le hace el Congreso a Luma en cuánto dinero ha reinvertido Luma como privatizadora del servicio de transmisión y distribución en lo que es la red eléctrica de Puerto Rico después de los huracanes Irma y María. No olvidemos en el contexto de la reconstrucción. A mí me parece que lo más importante de esta carta viene a ser esa contestación que le da Luis Raúl Torres al Congreso de Estados Unidos, porque yo creo que si algo puede servir esa investigación, si algo puede dejar caer claramente de esas vistas o del proceso de investigación, recordemos que hay un requerimiento de información que vence mañana, y que el 14, el viernes próximo, se supone que el personal de la Comisión de Energía se reúna con los ejecutivos de Luma para discutir lo que le entregaron como contestación a esas preguntas del Congreso. Y esa parte, cuánto usted ha recibido y cuánto ha reinvertido, sobre todo recordemos que ahí hay un planteamiento de que tienen que contestar cuánto han reinvertido en la producción de energías limpias. Y sabemos dónde estamos con relación a eso, con lo que sabemos por información y que ha sido pública, de cuáles son los cabildeos que se dan alrededor de clientes incluso de Luis Fortuño para que el trabajo de esa recuperación de la red eléctrica se dé a través de la energía sucia o los combustibles fósiles. A mí me parece que ahí está lo más importante que le está diciendo Luis Raúl Torres. Nosotros nos enteramos de esto, reinversión, cero. Nosotros sabemos que no ha pasado nada y que con relación a eso, Luma lo que está es en el pitcher y catcher entre lo que le pueden sacar a FEMA precisamente por los reembolsos que recibe de lo que ellos alegan que levantan en medio de los huracanes, en aquel caso Irma y María, y lo que van a levantar ahora, cuando el país todavía tiene serios problemas de energía, cuando ellos le van a pedir un reembolso a FEMA a base de lo que hicieron los alcaldes. Yo quisiera ver el reembolso a base de lo de Villalba. Si es cierto que el alcalde, como él dice, ha rehabilitado el 100% de su energía con brigadas privadas. ¿Qué le va a pedir Luma de Villalba? ¿Qué le va a pedir de Comerío? ¿Qué le va a pedir de Orocovis, que también, bien tímido, pero utilizó o está utilizando brigadas? De Isabela. Sabemos que lo que utilizaron brigadas son más fuertemente los alcaldes del Partido Popular. Parece que a los del PNP los llamaron y les dijeron, no, eso no lo puedes hacer. Y hablando de lo que no puedes hacer, que deja otra vez
claro cuál es el gobierno de facto de Puerto Rico. Precisamente la Junta de Control Fiscal le envió una carta a el gobierno o al gobernador Pedro Pierluisi para que no utilice, para que no firme el proyecto del Senado 728 que persigue implementar un programa para el cobro de deudas morosas que las instrumentalidades del gobierno estatal y federal, aquí es que la cosa se pone buena, mantienen con la Autoridad de Energía Eléctrica. Mire, si nosotros hemos discutido en un sinnúmero de ocasiones la intervención y el gobierno de facto de la Junta de Control Fiscal y la incapacidad o silencio del gobierno de Pedro Pierluisi manejando lo que representa para su gobierno y para el desarrollo del país la Junta de Control Fiscal como el mecanismo que dirige todos los esfuerzos para pagarle a los buitres a partir de la deuda pública y no hacer un trabajo de desarrollo hacia el futuro como prioridad en relación al país, como proyecto que vaya a incluir ese desarrollo que todos y todas estamos buscando que se genere desde el gobierno para Puerto Rico. Yo creo que este es el mejor ejemplo de que no hay ninguna posición de la Junta de Control Fiscal de salir hacia adelante con un esfuerzo de desarrollo, porque ¿cómo es posible que si están buscando chavos le prohíban al gobierno de Puerto Rico ir a cobrarle al gobierno de Puerto Rico, entiéndase, a todos los morosos que tienen deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también al gobierno federal? Le enviaron una carta, la Junta de Control Fiscal le envió una carta a los líderes legislativos porque el proyecto, que es el jingle, esto es lo que sacan siempre, que lo tienen allí, lo ponen copy and paste en todas sus cartas, es inconsistente con los planes fiscales certificados para el ELA y la autoridad, así como para la ley promesa. El incumplimiento de las obligaciones del proyecto de ley podría requerir que reprogramación presupuestaria podría requerir reprogramación presupuestaria, ya que requeriría que las entidades del ELA gastaran fondos no incluidos en sus presupuestos certificados debido a los acuerdos que han alcanzado con la autoridad. Obviamente sostienen que es una violación a título 3, argumentó que los planes fiscales de las instrumentalidades públicas como facturas adeudadas especifican mecanismos para que paguen sus obligaciones. Por tanto, el proyecto de ley es inconsistente. El proyecto, luego de ser aprobado en el Senado, fue avalado por la Cámara con 40 votos a favor y 2 abstenciones y fue enviado al gobernador el 30 de septiembre. El gobernador está en consulta con la Autoridad de Asesoría Financiera, entre otras, y están evaluando la medida para entonces hacer sus recomendaciones. Una vez el primer ejecutivo tenga ese insumo, podría decidir sobre el proyecto, dijo Sheila Angleró, la secretaria de prensa. Ustedes me dicen a mí que el gobernador de Puerto Rico va a hacer algo con este proyecto, pero si lo que nosotros hemos visto desde el día 1 es que el gobernador, un ex asesor de la Junta de Control Fiscal, un ex cabildero de la Junta de Control Fiscal, ha sido obedecer a la Junta y que todas las veces que ha sacado pecho con que va a ir al tribunal no pasa nada. Ahí está la reforma laboral. Tímidamente, no, nosotros vamos a ir. Nada ha pasado. La deuda que mantienen las agencias federales, esto es importante, estatales, corporaciones públicas y municipales con la autoridad, en abril del 2021, este es el último, 233 millones de dólares. Y entonces, ¿cómo se supone que el país siga adelante si los que tienen que pagar no pagan? Y la Junta de Control Fiscal dice, no le pidas eso porque eso no estaba incluido. ¿Cómo es que no lo incluyeron?
La pregunta es, ¿cómo es que no lo incluyen? Si es importante, porque el país y el gobierno no puede seguir viviendo si incluso el gobierno federal no le paga lo que le debe. Entonces, ¿cómo es que eso no se lleva y es parte del análisis que tiene que hacerse para cuadrar las finanzas del gobierno de Puerto Rico, las deudas? Es decir, vamos a perdonárselas. De eso es lo que estamos hablando. Cuando ellos certifican esos presupuestos de las agencias sin entrar lo que otros le cobran, que hay mecanismos, pero ¿por qué no los explican? ¿Cuáles son los mecanismos? Vuelvo y pregunto, ¿cuáles son los mecanismos, gobernador? ¿Cuáles son los mecanismos? Porque el proyecto de ley está claro que le deben 233 millones y se los quieren cobrar. Y fíjense que todo esto ocurre en el momento en que el país está en la crisis que tiene después del huracán Fiona y que alegan que hay unos mecanismos de ayuda que van a llegar con más flexibilidad. El problema es que una sigue cuestionándose. Esas ayudas y ese dinero que siempre trato de insistir en que no se entiendan como regalías porque no lo son. El gobierno de Estados Unidos no le ha regalado nada a Puerto Rico, lo tenemos porque pagamos no solamente el seguro de inundación y desastre a través de la hipoteca. ¿Cómo es que no podemos mirar, la gente no puede mirar que no sea con suspicacia ese dinero que va a llegar? Porque ahí están las informaciones recalcando que todo el dinero que ha llegado está a punto, en el caso de los 1,000 millones de vivienda, de perderse al 2025 porque los proyectos no avanzan. Y es parte de la burocracia de FEMA, pero también parte de la negligencia y la burocracia del gobierno de Puerto Rico a saber con qué intenciones. Por eso es que siempre digo que si la gente tiene suspicacia, caramba, es que la corrupción se las ha dado cada vez cada vez que quieren pensar de otra manera sale otro corrupto. Lola Flores está por ahí. Mecanismos es igual a trucos, dice Pilar Gómez. Miguel Ángel Díaz Pagán. José Pepe, el caudal más importante para su ambición avaricia con el pueblo. Mirna Vázquez también está por ahí. El riesgo de la privatización es que no tiene un fin social, exactamente. Es solamente el fin de ganarse los chavitos a costa de la chequera del pueblo. ¿Y por qué no le dan una amnistía a todos los puertorriqueños de clase media? Dice Nilda Cruz. Exacto. Si es cuestión de no cobrarle a las agencias que le deben esos 233 millones, vayan para atrás y perdónenlos la luz de 2 años y lo hacen prospectivo. Nadie va a pagar luz, nadie va a pagar la deuda. Vamos a igualarlo con el país porque la verdad es que ¿quién lo entiende? Yo no lo entiendo, honestamente. Y yo quiero terminar este programa hablando de lo que me parece deja Noel Colón Martínez en esta foto para mí inmensamente hermosa de la compañera Vanessa Serra, fotoperiodista. Noel Colón Martínez fue expresidente del Colegio de Abogados, allí lo velaron ayer. Exfiscal, ex juez del sistema de justicia, desde el Departamento de Justicia y la rama judicial, un abogado en su práctica privada hasta hace muy poco, una persona que siempre estuvo desde el Partido Independentista, fue su candidato a la gobernación en el 1972 y desde allí quizás en los últimos 20 años más alejado, nunca alejado del partido, pero sí de la insignia, de esa visibilidad que podría tener un personaje como él a nivel de la opinión pública. Pero siempre hablando desde el independentismo, de lo que debía ser Puerto Rico, de lo que es Puerto Rico, y sobre todo de la gestión pública, de cómo se estaba gestionando el
esfuerzo del gobierno de Puerto Rico para hacer país o para desarrollar país. Don Noel siempre fue un maestro con quien se le parara de frente a conversar o incluso a entrevistarlo. Y yo desde ahí quiero reconocer esa figura. Una figura a quien conocí, con quien compartí desde el punto de vista del oficio. Incluso en Bonita Radio fue una persona a quien tuvimos bien temprano en nuestra gestión hace 11 años. Y ya últimamente hablábamos también de todos esos esfuerzos que se daban a través de la desobediencia civil. Fue un desobediente civil de los años 70, de las luchas del independentismo y del Partido Independentista en Culebra, pero también fue un desobediente civil de la nueva generación de la desobediencia civil en los años 2000, cuando el proyecto logró sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques. Desde ahí yo quiero reconocer el trabajo de don Noel, quiero plantear sobre todo que creo que esos son los puertorriqueños y puertorriqueñas y personas que crecen y desarrollan este país, que son necesarios para nuestra vida pública, para seguir conversando sobre ellos y sobre todo del trabajo que hicieron, que en este momento puede cambiar de la forma, sobre todo por la evolución natural que debe tener el proyecto independentista, a mi juicio. Pero don Noel era esa persona con quien se podía hablar incluso desde ahí. Así es que en ese sentido quiero desde Bonita Radio enviarle un súper abrazo a su familia, a sus deudos y sobre todo a el momento en que está viviendo el país, que se vaya una figura como Noel Colón Martínez, que luchó desde lo que entendió era importante luchar para sacar el país hacia adelante. Y eso yo creo que es urgente seguirlo conversando y seguirlo hablando desde figuras como Noel Colón Martínez. Así que yo me tengo que ir, ya es la hora de irnos. Importante, no se olviden que estamos en todas las plataformas, que independientemente de los problemas técnicos, independientemente de las diferencias que haya en el manejo, sobre todo de este esfuerzo diario, Bonita Radio continúa y va a continuar. Y el compromiso es con el país, esté donde quiera que se encuentre un puertorriqueño. Gracias por estar, nos vemos. No se olviden, mañana es martes, a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Éxito. Pendiente a Bonita, que siempre tenemos información durante todo el día, hasta que nos veamos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.